Muy bien, Marce. Hoy es jueves, cada 15 días, la columna verde con Carolina Daniele, nuestra ingeniera agrónoma. ¿Cómo estás, Caro? Buenos días. Muy bien, buenos días para ustedes. Me alegro. ¿Cómo Bueno, están? Carito, tema especial, porque estoy muy conectada con las plantas. Sí. Se lo propuse yo, otras veces lo trae ella, pero mirá, le digo, Caro, me gustaría saber qué plantas poner en cada espacio del hogar, digamos. Yo sé que hay plantas que se puede poner en el baño, plantas que se puede poner en la cocina. Sí. Bueno, pero ¿qué plantas necesariamente? Contanos. Bien, una pequeña introducción que Bien. obviamente que las plantas de interior, como a mí me gusta decir, no existen como tal, sino que son plantas que nosotros adaptamos a las condiciones del interior de nuestro hogar. Bien. Son plantas que originariamente seguro que las vamos a ver en selvas, en bosques. Son ese tipo de plantas. Entonces nosotros después, adentro de nuestro hogar, generamos esas condiciones adecuadas o casi parecidas a lo que ellas requieren. Bien. Entonces de ahí a que hay plantas que son más adecuadas para ciertos lugares de la casa. Porque si lo pensamos a grandes rasgos, los distintos lugares de nuestras casas tienen diferentes intensidades de luz, Sí. o sea, entra más o menos luminosidad, son De humedad. más menos luminosos los ambientes, tenemos más humedad, por ejemplo, en el baño, Sí. creo que era la primera. Sí, ahí está. Ahí está. Hermoso ese baño. Bueno, para los que simplemente están escuchando la radio, podemos contarles que en este baño, ¿qué plantas hay? Veo lo único que distingo, mirá, lengua de suegra. Sí, perfecto. Bien. Ese es un baño. Superluminoso. No se pongan tristes, son fotos de Pinterest. Claro, no todos los baños están Esa así. es la expectativa. La Claro. realidad en casa es diferente. Sí. Si podemos tener una ventana así en el baño, mortal, Sí, genial, sí. porque eso ya es sinónimo de que es un baño ventilado, muy luminoso. Bien. Pero ahí tenemos, por ejemplo, que las podemos adaptar en nuestros baños. Siempre un poco de luminosidad tiene que haber. Sí. Alguna ventanita Sí. hay porque los baños necesitan ventilación. Bien, entonces, ¿qué pasa en el baño? Generamos mucha humedad ambiente. ¿Qué plantas pueden aprovechar Esa humedad ambiente. esa humedad ambiente? Como vemos ahí, por ejemplo, helechos. Bien, me encanta. Y no me tragué los lentes, pero helechos. Después también veo que hay bueno, la lengua de suegra, como dijimos. la lengua de suegra. Hay una pilea. Hay una pilea que es una que está en la ventana que tiene unas hojas perfectas, Eso, redonditas. sí. Esa es una pilea y que la pilea necesita, sí, luminosidad, pero sabe aprovechar y le encanta la humedad ambiente. Bien. Los potus, los cordatum, que puede ser el potus limón, que es ese, hay después una foto, el potus limón, el otro que es el variegado común, el variegado blanco. Bien. Los potus también agradecen la humedad ambiente y son plantas que no necesitan exceso de riego en la tierra. Entonces, sí, buena humedad ambiente, pero ojo con el exceso de agua en la tierra. La Bien. otra que vos nombraste perfecto ahí es la lengua de suegra, Sí. que yo digo... Va para todos lados la ella lengua. va para todos lados. Es como la aloe vera, ¿viste? Sirve en todos lados. Sí. ¿Por qué? Porque la lengua de suegra la podemos tener en ambientes muy luminosos, bien, como en este caso, y también en ambientes con muy poca luminosidad. Nunca sol directo. No, yo la veo mucho en pleno sol como si fuese un cactus. No, no es un cactus. Es una planta CAM, CAM es la modalidad de su fotosíntesis similar a las suculentas, pero a ella no le gusta el sol directo. Bien. Entonces va muy bien en ambientes muy luminosos y también en ambientes poco luminosos. Y además, bueno, ella es casi nada de riego. Bien. Casi nada de riego. Yo creo que siempre se me murieron porque la riego. Sí, normalmente la pudren, la gente la pudre. ¿Viste? Entonces es una vez al mes. ¿De verdad? Cuando te acordás, sí. Pero es rara ella, ¿por qué? Wow. Porque si vos la pones, por ejemplo, en un frasco con agua, también va a prosperar, le encanta. En el baño, por ejemplo, si vos quisieras tener un botellón con una sansevieria en agua, va perfecto. Bien. Pero si la tenés en tierra, es casi nada de riego. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos los potus, la pilea, una lengua de suegra, hay otra colgante que no alcanzó, que me parece que es una tradescantia, no me doy cuenta desde acá, no veo bien. Bien. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el baño? Eso, plantas que pueden aprovechar la humedad, siempre un poco de luminosidad tenemos que tener y también tener en cuenta el espacio que tenemos en el baño, no vamos a pretender poner una cosa así gigante. Sí.
Porque bueno, el espacio por ahí del baño es reducido. Si tenés Exactamente. la suerte de tener un bañazo, Claro. como los de antes, que estaba el inodoro en la punta. Antes de que vengas vos estábamos hablando con Adrián eso, Ay, que no antes los los baños escuché. eran gigantes. Bueno, Eran gigantes. tenías el inodoro allá Sí, y el bidet. sí, sí, sí. Con lo que implicaba ese movimiento. Sí, claro. Bueno, no Pasaban vayamos. 20 plantas en el camino. Sí, bueno, Claro. ahora es más reducido. Bien. Bueno, fíjate, ahí tenemos helechos, Sí. tenemos el que cuelga, no sé si es un potus, porque no veo. Ahí querés darte vuelta en tu pantalla atrás, tal vez. No es un potus, parece un sisus. Bien. Un sisus que tiene las hojitas así parecidas. Bueno, porque estas fotos son de Pinterest. Entonces, Sí. bueno, después tenemos que saber interpretar y qué es lo que va realmente en el baño. Porque en la foto queda divina, pero Claro. después, ojo. Bien. Ojo con Pinterest. Es divino para inspirarnos. Ahí tenemos una que es un re gaucha, porque el famoso lazo de amor. Ay, sí, lo tengo en el Bueno. patio de Luyo. ¿Le gustó ese lugar? Le encanta. En el Sí. baño también puede estar. Bien. Le gustan las macetas chicas. Bueno, ahí en primer plano tenemos un potus. Bien. Le gustan las macetas chicas Sí. al lazo de amor. Sí. Lazo de amor, potus, mira ahí de nuevo, ahí está la mezcla. Bueno, ahí Bien. también hay un spatifilum que es le dicen cuna de Moisés o calita blanca. Ah, Bueno, el spati Sí. también se banca a poca luminosidad. ay, qué hermosa ese es un esa. potus, es el cordatum color manzana, Bien. limón Bien. o bien. verde manzana, Me preciosa, encanta. También para el baño. también para el baño. Muy Ahí, bien. ahí pasamos a la cocina. Ahí nos vamos a la cocina. Bien. La cocina generalmente es también un poco más luminosa, Sí. pero también tenemos que aprender a ver, no vamos a llenar la mesada de Claro. trabajo de la cocina con plantas. Bueno, si vos no cocinas nunca y la querés llenar de planta, te sirve. Tranquilamente la mía puesta. Te sirve, Claro, digamos. sí, sí, me Aprovechás el espacio. Sí, sí. No, bueno, pero también tenemos que tener en cuenta eso. Plantas que no sean muy voluminosas. Bien. De nuevo, los potus, la lengüezuela también va, Sí. los spati, ahí hay un potus, fíjate. Bien. Y las aromáticas. Eso. Las Te aromáticas. quedan ahí al paso, digamos. Vas Espectacular. cocinando y pum. Vas cocinando. Si hay aromáticas, bueno, en ese caso ahí se ve una ¿Albahaca? Una albahaca. Ahora en el hermoso. invierno, claro, la tenemos que tener del lado de adentro de la Claro. ventana. Pero las otras, como el romero, un orégano, un ¿Menta? tomillo, menta, pueden ir del lado de afuera de la ventana también. No. ¿Las heladas no le hacen nada? No, a esas no, a esas no. Ah, bien. Entonces pueden ir de adentro o de afuera. Si están de adentro, con buena luminosidad, necesitan mucha luz como estaban ahí. Mira lo que es esa. Estamos viendo para la parte de un living, ¿no? Esa ya pasamos al living. Al sí. living. Sí. Bueno, una planta, ¿cómo se llama? Esa es una areca. Guau. Bueno, en el living, que a lo mejor tenemos algún ventanal grande, Sí. bueno, y tenemos más espacio porque es un lugar como menos amoblado. Sí. Bueno, depende, qué sé yo, salió. Sí, sí, sí. Bueno, ahí podemos ya jugar con plantas de mayor altura, de mayor volumen, ¿no? Bien. Siempre hablando, por ejemplo, de la areca, necesita buena luminosidad. No sol directo, pero sí buena luz indirecta o luz filtrada, como digo yo, esa luz que entra de una ventana. Por ahí sí da un poquito de luz, de sol. A la mañana no pasa nada. Ahora, nunca el sol de la tarde y menos si es en verano. Bien. Y encima, a través de un vidrio, es lo mismo que una lupa. Te Claro. quema la planta, ¿no? Claro. Bien. Entonces, sí, bueno, ahí también, si nosotros tenemos mucho lugar y mucha luminosidad, podemos jugar con los volúmenes, con los distintos tamaños de las macetas. Ahí, por ejemplo, tenemos, me voy a dar vuelta para ver Sí. mejor. Tenemos una monstera allá arriba, o Sí. costilla de Adán, también así se la conoce. Bien. Tenemos, creo que es ahí adelante, un Ficus pandurata. Estoy muy mal con la vista y eso que tengo re cerca, un Ficus pandurata o Ficus Bien. liriata, que es una planta que hoy está muy de moda, pero que es una planta que si le gusta el lugar, necesita Sí. mucha luminosidad indirecta, puede tocar el techo, porque en su ambiente natural son árboles. Ah, Entonces, bien. son árboles que se adaptan al interior de Y nuestra una casa. vez que toca el techo, ¿qué hago? ¿Lo saco de ahí? Hay que cortar, Bien. hay que cortar. Bien. Hay que cortar y entonces ella lo que hace es activar alguna yema lateral que tiene dormida y ramifica. Entonces no nos queda ese palito largo. Lo mismo pasa con los gomeros, que también son Sí. ficus. Sí.
El gomero es el ficus elástica, que viene variegado blanco, variegado rosa, verde. Entonces, Bien. son de la misma familia que el ficus pandurata. ¿Y el riego? Y el riego es poco riego. Bien. Ojo con el riego. Las plantas de interior Sí. evapotranspiran menos que una planta que está afuera en casa, porque no tiene el sol directo, porque no tiene el viento, porque no tiene las condiciones climáticas del exterior. Bien. Entonces siempre le digo yo, ojo con los riegos. Si bien hay rangos de plantas que necesitan más y otras menos, pero siempre es preferible menos que más. Ok. Porque cuando la planta se deshidrata un poquito y me avisa porque baja las hojas, ahí yo la riego y automáticamente se rehidrata y no pasa nada. Ahora, si yo riego, como decís vos, que, Sí. que mataste una Sí, lengua sí, de sí. suegra, A un cactus maté porque también lo regaba, nada que ver. bueno, se Pero pudre bueno, la raíz claro. y ya es muy difícil de recuperar una planta con raíz podrida, ¿no? Bien. Ahora, una planta levemente deshidratada, la regás y chau, Ok. levanta. Bien, ¿Mm? bien. Y el ficus pandurata, por ejemplo, que sé que estaba, bueno, ahí en la foto hay una estrelicia. Qué hermoso. Una estrelicia Nicolai, que es la de flores blancas y azules. A su vez va a alargar una flor, esa hoja verde. Sí, ojo. Bueno, esa planta primero necesita mucha luz también. Bien. Y también tenemos que contar con un espacio alto, porque esa planta va a tocar el techo. Bien. Con los años, no de un año para el otro, pero con los años toca el techo, tiene hojas muy grandes. Otra pregunta, otra bolu pregunta que nada que ver, Carito. A ver. Pero a veces viste que la misma tierra que remolinea en casa me ensucia la hoja de la planta. Sí. ¿La limpio? Hay que limpiar. Sí, hay que limpiar. Lo estoy haciendo bien. Muy bien, sí, cada tanto tenemos que limpiar, porque las plantas, a través de sus hojas Sí. y sus estomas, que son como los poros de nuestra piel, Sí. realizan el proceso de intercambio gaseoso para realizar la fotosíntesis. Entonces, nosotros tenemos que sacar de vez en cuando esa capita, ¿no? Bien. Por ejemplo, yo en el vivero, cuando agarro la manguera, manguereo, lavo todo. Claro. Adentro de casa no podemos agarrar la manguera, pero bien. Un trapo, agua de la canilla, Sí. un pulverizador con agua de la canilla, Bien. mojamos bien, pasamos un paño limpio Sí. para que la hoja quede limpia. No pasamos leche, no pasamos nada grasoso. Bien. ¿Por qué? Porque eso que pasemos grasoso, antes mi abuela le ponía con un algodón leche, porque le daba brillo, sí, le da brillo, pero a Ajá. su vez se te pega automáticamente, se te vuelve a pegar la tierra. Bien, no la lastimaba igual a la planta, No, simplemente. no la lastima, pero se hace como una capa grasosa Bien. que interfiere en el intercambio gaseoso. Porque las plantas en la cutícula tienen ceras y demás, pero son naturales. Ahora, Claro. si yo pongo un blend, Sí, sí, sí. hicimos chivo, Sí. para que le dé brillo, no, estoy Claro. poniendo algo, una capa que no es natural. Muy bien. Y la sección habitación. Bueno, bueno, ese es un ficus pandurata, que es el que yo te decía Sí. recién. Fíjate el tamaño que Claro, puede gigante. lograr. Sí, Es sí, sí, enorme. sí, sí. Es divina. Cuando toca el techo se corta y ramifica. Y Bien. ese pedazo que cortaste, ¿Qué hago? haces esquejes, pones ¿En agua? En agua, saca en un 20 días, en un mes, tenés lleno de raíces y volvés a hacer plantas. Wow. Igual que el gomero, los ficus en general son muy fáciles de multiplicar de esa manera. Bien. Ahora todo el mundo cortando. Sí. Ay, esa la traje, esa foto la puse Qué hermoso. porque hay un error. Ajá. Grave. bien. A ver, A ver, es un error grave. sí. Hay un árbol adentro de la casa. ¿Cuál? Ese es el que está allá atrás. Sí, muy bien. Es un árbol. Es un Wow, árbol, ¿cómo pero está? es un olivo. Ah. Es un ¿No va en olivo. maceta o no va adentro? No va adentro. Bien. Y la traje porque me piden mucho en el vivero olivos y lo quieren poner adentro de la casa. Ajá. Y la Por esto que respuesta yo es no. No, porque esto que yo decía, es divina, esa foto es de Pinterest. Sí. Mira qué divino que queda. Sí. Pero el olivo Va a morir. es una planta mediterránea que necesita sol, mucho sol. Bien. Es de ese color verde glauco, que decimos glauco, Sí. quiere decir grisáceo, Sí. porque es una planta que está adaptada a muchísimo sol, a muchísimo calor. El interior la termina matando. Entonces, Bien. si vos querés tener un olivo de interior, yo digo, cómprate uno de plástico, que hacen Sí. unas imitaciones espectaculares, pero nunca un olivo verdadero adentro de la casa. No, tachado. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, ¿qué tenemos? Bueno, ahí también jugamos, ahí hay mucho lugar, mucha luz, jugamos. Lo del fondo parece un árbol también. Es Karen, un ¿qué ficus pandurata también, Ah. nada más que está conducido como una copa redonda.
es de la misma familia del gomero, que la Bien. podemos conducir y llevarla de esa manera Ahí que estuvo parezca como un la arbolito. mano del hombre dándole la forma a ese ficus para que quede Totalmente, así. totalmente. Y ahí tenemos una mezcla. Hay lengua de suegra, hay potus, creo que hay una samioculca. La samioculca es una planta... A ver si hay una samioculca. No lo veo. Puede ser. Bueno, pero en alguna de las fotos había una samioculca, es una planta muy interesante para interior también, Bien. porque es casi nada de riego y se adapta muy bien a mucha luminosidad como a muy poca luminosidad. Entonces, por ejemplo, también la puedo tener en un dormitorio, la puedo tener... A veces me preguntan mucho, yo quiero un centro de mesa que sea verde y de verdad. Sí. Y ahí a veces es complicado porque en el centro de la mesa... A no ser que tengas una mesa al lado de una ventana, a veces no hay mucha luz en el centro de la mesa. Y ahí puede ir, por ejemplo, una samioculca perfectamente. Mirá qué hermosa combinación eso. Esa es la samioculca, la más bajita de todas. Sí. Vieron que está el potus, que cuelga, la lengua de suegra, y la samioculca es la más bajita. Es Bien. preciosa, Bien. hermosa, esa es muy decorativa y es para mucha luz o para poca luz y casi nada de agua. Al momento de preparar una planta en la maceta, ¿la tierra va a tope? ¿Qué espacio se deja? Bueno, las plantas de interior, está buena la pregunta, las plantas de interior necesitan tener buenos drenajes, Ajá. ojo con eso, porque no están afuera. Sí. Entonces, muy buenos drenajes y ojo con el riego, que ya lo dijimos. Sí. Y después, cuando preparamos la planta, como decís vos, yo siempre lo que hago, siempre perforado el recipiente, siempre perforado el recipiente. Parece una obviedad, Bien. pero mucha gente no lo hace porque dice, no, porque me va a manchar el mueble, porque me va... No, bueno, si no quieres ponerle un plato abajo, de última, cuando la regás, la llevás a la bacha de la cocina, Bien. si es que la puedes mover, si es una macetota. Sí. La regás ahí, dejas que escurra y después la llevas. Pero bueno, si no, va con un platito abajo. Exacto. Pero sí o sí necesita buen drenaje. Yo lo que hago es, antes de poner la tierra, pongo una capita de pometina, es piedra pómez o leca, o puede ser ladrillito molido, corchito, algo que me permita que ese drenaje no se me tape de tierra, Bien. no se tapen los agujeros, las perforaciones. Y después coloco la tierra, siempre un sustrato que pueda drenar bien, no que sea una tierra muy dura. Yo uso perlita también, que la perlita lo que hace es dar un poco más de liviandad y también me ayuda a retener un poco más de humedad. Bien. Y después, plantamos, siempre respetamos el cuello de la planta. Nunca la enterramos más allá del cuello de la planta. El cuello es donde empieza la tierra. De la tierra para abajo hay raíz, de la tierra para arriba está el tallo, las hojas y demás. Entonces, el cuello de la planta nunca lo entierro. Perfecto. Siempre queda en la superficie. Muy bien. Bueno, Carito, impecable todas las opciones que tenemos para el hogar. Esa Sí. tiene 3 plantas que son también para dormitorio. Sí. La lengua de suegra, la que está sobre la mesita de luz. ¿Qué es esa? Esa es un spatifilum. Ahí está la hoja blanca que tiene el La pendorchito calita, amarillo. ¿Qué claro. tiene? Esa le dicen cuna de Moisés porque parece una cunita. Sí. Muchos le dicen la calita blanca, me la piden así en el vivero, como la calita blanca. Es un spatifilum. Y arriba hay un cordato, un potus, un potus verde. Ideal combinación, si lo podemos hacer así divino para un dormitorio. Hermoso. Bueno, Caro, muchísimas gracias, un montón de información, así que nos tenemos que llegar al vivero que está en... Los Algarrobos 773. Muy bien, muchísimas gracias. De acá a 15 días veo qué tema voy a salir, pero tengo mis plantitas las tengo en el patio de luz impecables. Las voy a regar un poco menos igual porque los patios de luz son las riego bastante. ideales. Sí. Bueno, tienen reparo, tienen mucha luz. Todo. Genial. Todo. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Carolina Daniele, nuestra columnista verde de la Sudeste. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.